Somos estudiantes de la asignatura de Control 1 de la Facultad de Ingeniería Electrónica de la Universidad Popular de Cesar. En este video mostraremos el criterio de estabilidad de los sistemas de control por medio del diagrama de Bode. Una función de transferencia es un modelo matemático que a través de un cociente relaciona la respuesta de un sistema modelado y una señal de entrada o excitación también modelada. Un diagrama de Bode es una representación gráfica que sirve para caracterizar la respuesta en frecuencia de un sistema. El diagrama de Bode nos entregará dos gráficas, una que sería la gráfica de ganancia y otra la gráfica de fase, ambas en función de la frecuencia angular. El decibelio es la unidad relativa empleada en acústica, electricidad, telecomunicaciones y otras especialidades para expresar la relación entre dos magnitudes. Una es la magnitud que se estudia y una magnitud de referencia. Se determina el diagrama de Bode de un sistema partiendo del hecho que es posible descomponer la función de transferencia en factores más sencillos, a los cuales se les puede calcular los diagramas de Bode más fácilmente. Aquí presentamos la forma estándar de baja frecuencia, donde tendremos ganancias, integradores o derivadores, ceros simples, polos simples, ceros complejos, polos complejos. A continuación se muestra la gráfica representativa de cada uno de los factores, empezando por el de la ganancia. Con respecto a la magnitud, el criterio de Bode para hacer el diagrama de Bode nos dice que cuando el valor absoluto de la ganancia es mayor que 1, la gráfica será una línea recta por encima del eje de los 0 decibelios. En caso contrario, cuando el valor absoluto de la ganancia sea menor que 1, nos entregará una línea recta por debajo de los 0 decibelios. Para el caso de la fase, cuando la ganancia es mayor que 0, nos entrega una línea recta sobre el eje de los 0 grados. Y cuando la ganancia es negativa, nos entrega una línea recta con un desfase de menos 180 grados. El integrador nos entregará una gráfica con una línea con pendiente negativa que decae a razón de 20 decibeles por década y una fase de menos 90 grados. El derivador es el caso opuesto al integrador. Sus gráficas así lo muestran, donde su gráfica con respecto a la magnitud nos entrega una línea con pendiente positiva que crece a razón de 20 decibeles por década y una fase de 90 grados. El diagrama de Bode para el polo simple podría considerarse la suma del diagrama de una constante y un integrador, ya que para baja frecuencia muestra una línea recta y para frecuencias altas la gráfica decae 20 decibelios por década, y su fase de igual forma varía entre 0 grados y menos 90 grados. El punto donde ocurre esta inflexión se le conoce como el punto de menos 20 decibelios o frecuencia de corte. El diagrama del cero simple es el opuesto al del polo, donde su ganancia a baja frecuencia será 0 y después de la frecuencia de corte crecerá 20 decibelios por década, mientras que la fase cambiará entre 0 grados y 90 grados. Los polos complejos dependen de la frecuencia angular y del factor de amortiguamiento. A diferencia de los polos simples, este diagrama presenta una cresta antes de realizar el cambio de magnitud, el cual es de menos 40 decibelios por década después de la frecuencia de corte. Este comportamiento es observable para valores de zeta menores a 0,707 y para valores superiores la ganancia en esta franja de frecuencia será inferior al eje de los 0 decibelios. El máximo sobrepico está dado por esta ecuación. Y la frecuencia a la cual se encuentra está dada por esta segunda ecuación. Para el caso del gráfico de la fase, es posible notar que la transición entre 0 grados y 180 grados será más suave, mientras que el zeta sea mayor.
Nuestro sistema corresponde a la función de transferencia que vemos en pantalla, la cual, que llevada a su forma estándar, podemos ver que es la representación que se encuentra en la parte derecha de la pantalla, en la cual podemos observar que k es igual a 1, el polo se encuentra en menos 5, el segundo polo en menos 2, el tercer polo en menos 3 y el 0 se encuentra en menos 5. Podemos entonces, como lo habíamos dicho al inicio, denotar las gráficas individuales de cada uno de estos pequeños sistemas para después hacer la sumatoria y obtener la gráfica final. Aquí encontramos que la gráfica tanto de magnitud como de fase para una ganancia 1 son de 0. En el caso del integrador vemos que decae con 20 decibelios por década la magnitud, mientras que su fase es de menos 90 grados. Para el caso del 0 encontramos que crece a razón de 20 decibelios por década después de superar la frecuencia corta y que hace una transición su fase entre los 0 grados y los 90 grados. Los polos podemos observar que corresponden a la gráfica que habíamos mostrado anteriormente, donde a baja frecuencia su magnitud se comporta como una constante y a altas frecuencias se comportan como un integrador. Esto ocurre para el segundo polo y para el tercer polo. En esta gráfica podemos ver nuestro sistema completo y la sumatoria de las gráficas anteriores, las cuales nos arrojan esta gráfica de magnitud en Bode y la gráfica de fase de Bode correspondiente a nuestro sistema. Ahora sí podremos analizar el criterio de estabilidad del sistema de control por medio de diagramas de Bode, el cual establece que es necesario crear una zona de estabilidad, la cual está comprendida entre el eje de los 0 decibelios de la gráfica de magnitud y el eje de los menos 180 grados para la gráfica de fase. Después de tener dispuesta esta zona de estabilidad, se crean dos líneas paralelas. Después establecemos un punto en la gráfica de fase que concuerda en una línea vertical con el punto que cruza por 0 de la gráfica de magnitud. De igual forma, se crea un punto en la gráfica de magnitud que concuerde en una línea vertical con el punto que cruce por el eje de menos 180 grados en la gráfica de fase. A estos puntos se le conocen como el margen de fase y el margen de ganancia, los cuales, si se encuentran entre esta zona de estabilidad, se puede afirmar que nuestro sistema es estable. Si en algún caso alguno de estos puntos se halla por fuera de esta zona, se considera que el sistema es inestable. Los valores del margen de ganancia y del margen de fase están dados por las distancias existentes entre el punto de los 0 decibelios, entre la gráfica de los ceros donde el margen de ganancia está entre el eje de los 0 decibelios y el primer punto denominado delta de m, y el margen de fase se encuentra entre la distancia entre el eje de los menos 180 grados y el segundo punto denominado como delta de p.